Temor de Dios en el ser humano. Vamos a leer el Salmo 34 del 11 al 22. Vamos a hacer una breve oración para iniciar este tema. El temor de Dios en el ser humano es el primer estudio y predicación de este año 2021. Oremos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste hacer durante el año 2020. Gracias, Señor, porque a pesar de la pandemia estamos hoy aquí en el 2021. Gracias, Señor, porque tú proveíste nuestras necesidades, porque tú nos guardaste físicamente, anímicamente y espiritualmente. Gracias. Tu nombre sea alabado y glorificado en esta tarde. Señor, mi Dios, ayuda, Señor, a todos los que se van a conectar y a los que van a estar presencialmente para comprender y entender tu palabra. Gracias. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 34 del 11 al 22. La palabra de Dios dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La pregunta aquí que hace el rey David, este salmo es escrito por él, es muy interesante porque dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Él nos da una respuesta y nos da tres enseñanzas muy importantes para aquel ser humano, hombre o mujer, que desea larga vida y desea ver el bien. Vamos a ver por qué el Salmo 34 que escribió el rey David, cuál fue el origen y cuál fue la causa. En el Salmo 34, David escribe este salmo porque él es perseguido por el rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? El rey Saúl era el primer monarca de Israel, que fue instituido por Dios, fue puesto por Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, ya no quería un gobierno de parte de Dios a través de los sacerdotes, querían tener un rey como las demás naciones, Dios les permite que sea Saúl. Saúl era también un guerrero y era un hombre que había sido elegido por Dios. Pero cuando él desobedece a Dios, Dios lo desecha. Cuando Dios lo desecha, inmediatamente Dios unge a otro hombre, y este es a David. David, que era un jovencito en ese momento de su vida. Él es ungido rey. Cuando Dios desecha a Saúl, Saúl empieza a perseguir a David porque sabía que su reino había sido traspasado. En el primer libro de Samuel 19:1 dice la escritura: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Fíjense bien, Saúl era el rey y dijo que Saúl dio instrucciones a Jonatán y a todos sus siervos, a todos sus criados, que matasen a David. Y su hijo, de mismo Saúl, se preocupó y dijo: ¿cómo voy a matar a David? Si él lo amaba, era su amigo, ¿cómo lo iba a matar? Sin embargo, era la orden de su padre, el rey Saúl. No solamente lo persiguió para alejarlo de la corona real, sino lo persiguió para eliminarlo totalmente y que él no pudiera reinar. Vean lo que dice la escritura en 1 de Samuel 21 del 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Fíjense bien, cuando se escribió esto, David, cuando él estaba apacentando las ovejas, su papá era Isaí, él se encontraba apacentando a las ovejas y sus hermanos se encontraban en el ejército para pelear y defender a Israel de
los filisteos, que eran sus enemigos. Y había un hombre gigante que era Goliat, y con este hombre los filisteos se sentían muy fuertes. Sin embargo, David, que era un pastor de ovejas, va y enfrenta a este hombre y lo mata. Por eso se empezó a decir este dicho en el pueblo de Israel: no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000, porque derrotó a los filisteos y los hizo huir, matando a su gigante, a Goliat. Sin embargo, después de esto, después de esta gloria, de esta victoria que tuvo David, es perseguido por Saúl, porque esto no le pareció bien a Saúl oír ese dicho que Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Lo empieza a perseguir y lo quiere matar. Entonces no tuvo otra cosa que hacer David, sino que huir y ir a la tierra de Aquis. Y ahí en la tierra de Aquis gobernaba el rey de Gat, y él tuvo gran temor. En primera de Samuel 21, del 10 al 15, dice, y cambió su manera de comportarse. David estaba solo, estaba huyendo de un rey, tenía un enemigo muy poderoso, y él huye a Aquis, y dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Este David se finge loco porque sabía que estaba en tierra de filisteos y que él los había derrotado, que de él se cantaba que Saúl había matado a miles, pero David había matado a 10,000. Entonces David, que dijo, ¿qué voy a hacer si tengo que huir? Y huyó a la tierra del enemigo. Y estando en la tierra del enemigo, él sabía que lo iban a matar. Entonces él piensa y dice, me tengo que fingir loco. Y dice que escribía en las puertas y dejaba correr la saliva sobre su boca, y corría la saliva para fingirse loco. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Fíjense bien cómo dice la escritura en la parte anterior. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Entonces, este Aquis se dice que es una palabra que se conocía como rey de los filisteos, ¿sí? Entonces, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Claro que no había de entrar en su casa. Entonces, tenía que huir del rey Saúl. Y al mismo tiempo, David tenía que cuidar su vida de los enemigos más poderosos que él podía tener en ese momento, que eran los filisteos, por haber matado al gigante Goliat. Entonces, David no tenía salida. Cuando él escribe este Salmo 34, lo escribe por motivo de estas circunstancias que él estaba pasando. Y dice el Salmo 34, fíjense lo que dice en los primeros versículos. Perdón. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Acuérdense que David estaba pasando una circunstancia de muerte y él empieza a enseñar, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Entonces, David empieza a enseñar el temor de Dios primero. En Proverbios 19:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el temor de Dios es tener sabiduría. Si nosotros tememos a Dios, estamos adquiriendo sabiduría. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Pues es aquel que obedece sus mandamientos. ¿Quién es el hombre que no teme a Dios? Pues es aquel que no obedece sus mandamientos. Por ejemplo, la Escritura dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si tú estás codiciando a la mujer
o al hombre de tu prójimo o de tu prójima, entonces quiere decir que no hay temor en ti. Y si no hay temor en ti, entonces no hay sabiduría, porque el codiciar lo que no es tuyo te está llevando a un solo camino, la muerte. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense bien, y el conocimiento del Santísimo, o sea, de Dios, es que la inteligencia. Entonces, el temor de Dios nos da, o es el principio o el inicio de adquirir sabiduría. Y el tener conocimiento de quién es Dios nos da la inteligencia. David empieza precisamente con eso. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y Proverbios nos dice que el temor de Dios es la sabiduría. Y después hace esta pregunta David, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Acuérdense que él ya tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza, que el rey Saúl había dado la orden a su hijo Jonathan y a todos sus siervos de que matasen a David. Y él por eso hace esta pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, si dice David lo que quiere decir, si tú temes a Dios, vas a tener larga vida. Y empieza con este cuestionamiento. Fíjense, en el tiempo o en el contexto histórico que estamos viviendo, porque esta pandemia es histórica o es histórico para toda la humanidad, no solamente para una nación, para un pueblo, a un pequeño segmento de la población, sino para toda la humanidad. En este contexto que estamos viviendo, dice, todos queremos ver vida y deseamos ver el bien durante el tiempo que vivamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido que han fallecido personas de COVID? ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido que han fallecido personas también en este tiempo y no necesariamente de COVID? Entonces, tras el contexto de la muerte por la causa de la pandemia y por la violencia que hay en la tierra y por todas otras enfermedades que hay, ¿quién es el hombre que quiere ver vida? Pues todos queremos ver vida, todos deseamos ver el bien, queremos pasar esto rápidamente, ¿verdad? David menciona que el hombre que va a ver largos días en su vida y va a ver el bien, va a ser porque va a obedecer 3 ordenanzas o 3 mandatos. El primero es, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso lo dice el versículo 13 del Salmo 34. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Fíjense lo que dice el Nuevo Testamento en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dice que de lo que hay dentro de mi corazón, de lo que hay dentro de mi ser, como persona, como ser humano, lo saco y lo expreso ¿con qué? Con mis labios. ¿Sí? Por eso aquí David está enseñando, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guardar la lengua del mal hace referencia, fíjense bien, me puse a investigar cuando dice la escritura, guarda tu lengua del mal, en el contexto hebreo del Antiguo Testamento quiere decir que debemos de guardar nuestra lengua de una mente perversa y dañina. Fíjense lo que dice Proverbios 26:23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros, aduladores y el corazón malo. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y labios lisonjeros quieren decir aduladores. Cuídate de aquel adulador que te habla bonito, que te sube,
que te quiere poner muy en alto, pero detrás de ti es tu enemigo. Dice que así es el hombre adulador, con sus labios lisonjeros y su corazón malo. Y dice que es como la escoria. ¿Qué es la escoria? Cuando nosotros encontramos los elementos en la naturaleza, en este caso la plata está incrustada muchas veces con la piedra, ¿verdad? Y tiene que entrar a unas altas temperaturas en los hornos para que se pueda separar lo que es la piedra y que quede pura la plata. Entonces, la escoria son los desperdicios, son aquellos metales impuros que ya no son puros, que están mezclados y que no se han podido separar. Eso es la escoria. Y entonces dice aquí la escritura, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Los labios que nos saludan, las personas que nos tratan de hacer creer que nosotros somos lo máximo, pero detrás de nosotros son nuestros enemigos. Y este David dice, guarda tu lengua del mal. ¿Sí? Está dando un consejo a aquel hombre o mujer que quiere ver largos días en su vida y quiere ver el bien. Mentir hace referencia a engañar y traicionar. ¿Cómo se configura el engaño y la traición? La Biblia dice que el ser humano medita. Fíjense bien, ¿cómo es que el ser humano empieza a mentir, empieza a engañar y a traicionar? La escritura en el Salmo 36:4 dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Por eso dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque aun cuando está en su cama, está meditando, está fraguando, está pensando ¿en qué? En la maldad. ¿Sí? Y el mal no lo aborrece, lo abraza, lo apapacha y lo practica. En Job 15:35 la escritura dice, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman ¿qué? Engaño. Entonces, cuando una persona miente, cuando una persona engaña, cuando una persona traiciona, ¿qué está concibiendo? Dolor para los demás y dolor para sí mismo. ¿Y qué va a dar a luz? La iniquidad, el pecado. Y dice que en sus entrañas trama engaño. Muchas veces el ser humano en sus entrañas expresa sus emociones o acumula sus emociones. Entonces, la escritura, David enseña, guarda tu lengua de qué? Del mal y tus labios de hablar engaño. Guardar nuestra lengua del mal es tener una mente limpia y no dañina ni perversa, ¿sí? Y no engañar tampoco, porque el engaño lleva a traicionar, ¿sí? Los pecados de la mente se incluyen con los de la expresión oral. Fíjense por qué. En Lucas 6:45 la escritura dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora entendemos, ¿verdad? De la abundancia de nuestro corazón, de nuestra mente. Si nuestra mente es perversa, si nuestro pensar, si nuestro planear, si nuestro fraguar es perverso y pecado, entonces, ¿qué va a expresar nuestra boca? Engaños y perversidades. Por eso David dice, guarda tu lengua de hablar engaño. ¿Sí? Ahora, la segunda enseñanza que da el rey David es, apártate del mal y haz el bien. Eso lo dice en el Salmo 34:14, en la primera parte de este versículo. Apártate del mal y haz el bien. Fíjense lo que dice la escritura en Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.
Les voy a dar un ejemplo de esto. Si nosotros caminamos, una persona íntegra es aquella que sus palabras concuerdan con sus acciones y sus acciones concuerdan con sus palabras, porque si sus palabras no concuerdan con sus acciones, entonces quiere decir que hay engaño y mentira en su boca, ¿sí? Pero si una persona es íntegra, su forma de actuar, su forma de trabajar, su forma de ser con su familia, su forma de ser con sus vecinos, su forma de ser es a la imagen de Dios, entonces, ¿cómo va a caminar? Confiado. ¿Va a temer de la muerte? No. ¿Por qué? Porque está caminando en integridad. Ahora vean, aquel hombre que practica perversidades, que extorsiona, que engaña, que roba, que comete fraude, que delinque constantemente la ley y no le importa ni teme a nada ni a nadie, dice que tarde o temprano sus caminos van a ser que quebrantados. Va a ser que quebrantado. ¿Por qué? No porque Dios quiera que muera o no porque Dios quiera que le vaya mal, es porque él mismo sus actos le están provocando que le vaya mal. Por eso Proverbios 19 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ahora entendemos por qué el rey David dice, apártate del mal y haz el bien. Ahora, vamos a ver esta parte de la escritura. El Salmo 64 describe cómo actúa el ser humano que anda en maldad. ¿Cómo es aquel ser humano? Ya les di un ejemplo, pero la escritura lo expresa de mejor manera. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. ¿Cómo actúa el hombre perverso que anda en maldad? Actúa en secreto, tiene consejo, planea, fragúa secretamente. Y dice que dice, escóndeme del consejo secreto de quién? De los malignos, de la conspiración de los que hacen ¿qué? Iniquidad, de aquellos que conspiran contra uno para hacerle maldad, para dañarlo, para hacerlo titubear. Dice, fíjense bien cómo actúa. Ahora, que afilan como espada que su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. ¿Qué hacen con su lengua? Lanzan una palabra ¿qué? Aguda, como si lanzaran una saeta, una palabra amarga para hacer ¿qué? Daño. Para satear a escondidas, ¿a quién? Pues al íntegro, porque siempre a los que son hijos de Dios siempre les están buscando a ver qué les encuentran, ¿verdad? De repente lo asatean y no temen. De repente le lanzan dardos para dañarlo al íntegro y no les da temor. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Fíjate, los malignos hacen, fraguan, planean hacerle daño al íntegro y dicen, ¿quién me va a ver? ¿Quién lo va a saber? Y se olvidan que Dios todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe. Así actúan ¿qué? Los malignos. El hacer caso omiso de apartarse del mal trae un juicio. Este Salmo 64 nos dice, primero nos ha descrito cómo actúa el maligno, actúa en secreto, afila como espada su lengua para lanzarse en contra del íntegro. Así actúa el maligno. Ahora, fíjense bien lo que dice el Salmo 64 del 6 al 10. Dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta los malignos. El íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es que profundo. O sea, planean maldad, pero para hacerlo, investigan, hacen una investigación minuciosa para hacer caer a quién, al íntegro.
y su corazón es profundo. ¿Por qué es profundo? Porque analizan y piensan cómo hacer las cosas para no ser que descubiertos. Mas Dios, fíjense bien cómo dice aquí el salmista, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. El maligno piensa que puede hacer el mal siempre y piensa que no va a ser descubierto, pero dice que Dios lo va a herir y de repente va a llegar su plaga. Sus propias lenguas los harán caer. Esa lengua que afilan en contra del íntegro, esa lengua que preparan para herir al íntegro y al justo delante de Dios, dice que esa misma lengua, sus mismas palabras, los van a hacer caer. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. A veces se pregunta el justo, ¿por qué a mí me sucede esto y por qué no le sucede a aquel que hace lo malo, que tú ves que ha asesinado, que tú ves que ha robado, que tú ves que ha alzado falso testimonio, que tú ves que ha provocado a un inocente llevarlo a la cárcel, que tú ves todo eso? Y dices, o que han despojado de su propiedad a un anciano. Y dices, ¿por qué ellos están bien? ¿Y por qué el justo no está bien? Porque dice que Dios es el que va a hacer el juicio en el momento que menos lo esperen para los malignos. Y cuando lo vean los malignos y los íntegros o justos delante de Dios, entonces van a temer. Y los justos van a anunciar las grandes obras y poderosos hechos de Dios. Lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer Dios. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón, porque entonces el recto podrá ver justicia. En la tercera enseñanza que nos da el Salmo 34 a través del rey David es: busca la paz y síguela. La primera, aparta tu lengua del mal y del engaño. La segunda, apártate del mal y haz el bien. La tercera enseñanza, busca la paz y síguela. Como producto de buscar a Dios, en el Salmo 4:8 dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si nosotros buscamos la paz y seguimos esa paz que encontramos solamente en Dios, ¿cómo vamos a dormir? Confiados. ¿Cómo vamos a vivir? Confiados. Como lo dice el Salmo 4:8. Isaías 57:2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Quiénes van a entrar en la paz? ¿Quiénes van a tener paz? ¿Quiénes van a disfrutar paz? ¿Quiénes van a ver largos días? ¿Quiénes van a ver el bien durante esos largos días? Los que andan delante de Dios. Todos los que buscan a Dios. ¿Entrarán en dónde? En la paz. Pero me vas a decir, ¿cómo puedo tener paz en las circunstancias que estamos viviendo la humanidad, o las circunstancias que estoy viviendo en mi hogar, o las circunstancias que estoy viviendo individualmente? Dice que la paz la vamos a encontrar cuando estamos delante de Dios caminando, cuando estamos con Él, cuando lo estamos buscando, cuando lo estamos obedeciendo. Y vamos a ver el Salmo 34, 15 al 16. Dice que los ojos de Dios están sobre los malos y sobre los buenos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿A quiénes está mirando Dios? A los justos. Y está atento para escuchar su necesidad. Y está atento para escuchar
su clamor y está atento para escuchar su preocupación y está atento para suplir su necesidad, cualquiera que fuese esta. Ahora vean el contraste tan grande, porque a veces pensamos y decimos, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios no tolera el pecado. Esa es la otra cara de la moneda. La ira de Jehová contra los que hacen ¿qué? El mal. ¿Qué hay contra los que hacen el mal? La ira. La escritura dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el Dios que les he predicado es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que nos ama, pero que Él también está en contra de la maldad. La ira de Jehová contra los que hacen ¿qué? El mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense qué grande juicio, qué grande destrucción. Dice que Dios está en contra, está enojado con aquellos que hacen el mal para cortar su memoria de la tierra, para que no aparezca nada acerca de ellos, para extinguir. Duro, ¿verdad? Porque la primera parte se oye muy bonita, los ojos de Jehová están sobre los justos, pero la segunda es la ira de Jehová contra los que hacen mal. Es decir, Dios ve tanto al bueno como al malo. Ve al bueno para hacerle justicia y ve al malo para juzgarlo y condenarlo. Conclusión, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado de los que tememos a Dios o del lado de los que no tememos a Dios? ¿Del lado de los que buscan el bien o del lado de los que buscan el mal? Los que quieren con su lengua destruir, que de la abundancia de su corazón habla su boca para destrucción, o de aquellos de los que de abundancia de su boca hablan para bendición. ¿De qué lado estamos? Si escogemos dejar el engaño y la maldad, Dios dice en su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Si nosotros hemos andado en engaño y en maldad, hoy la palabra de Dios nos dice que tenemos que cambiar ese camino y que tenemos que entender a Dios. Pero Él, Dios de su propia voluntad, nos dice en el Salmo 32:8, te haré entender, nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino que debemos andar. ¿Por qué? Porque va a fijar sus ojos sobre nosotros para cambiarnos, para transformarnos, para darnos un nuevo corazón, para cambiar nuestros labios del engaño a la verdad, para cambiar nuestros pensamientos de la maldad a la justicia, a la bondad, a lo bueno, a la santidad. Amén. Así que hoy es el primer culto del año y me van a decir, ¿por qué predicó acerca de esto? Porque es necesario comprender que aún toda la humanidad que está pasando, que toda la humanidad estamos pasando esta gran situación de la pandemia que ha movido y ha volteado a todos los seres humanos en los 5 continentes del planeta, y aún así no queremos buscar a Dios, y aún así no queremos entender que hay un Dios vivo. Pero Dios dice, si tú decides cambiar, yo te voy a enseñar el camino que debes de andar. Por eso estoy iniciando con esto, porque debemos de comprender que los tiempos son difíciles y que es necesario cada día buscar más y más a Dios, que es necesario cambiar nuestra vieja manera de vivir por una nueva manera de vivir.